Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice así la bendita palabra de Dios. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y verá toda carne verá la salvación de Dios. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús, por esta linda y hermosa mañana. Gracias por este pueblo ávido de palabra. Gracias por este pueblo que saldrá de este lugar, Señor, fortalecido por la palabra, la fe incrementada por el oír la palabra, y saldrán a hacer la palabra de Dios un acto diario en sus vidas. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús, en esta mañana nos ponemos en las divinas manos del Espíritu de Dios. El pastor para dar el mensaje, tu pueblo para recibirlo, aquellos que nos ven por la televisión y escuchan por la radio, igualmente tomados por las manos vigorosas, poderosas y sabias del Santo Espíritu de Dios. Todo para que en nosotros haya fruto y lo haya en abundancia. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un hombre acucioso, con una cultura griega metida hasta los tuétanos posiblemente. Me refiero al escritor sagrado, me refiero a Lucas, uno de los 4 evangelistas. Nos narra el hecho histórico de cómo el gobierno en aquel momento estaba constituido sobre la tierra o el pueblo de Israel. Indiscutiblemente, hermanos, rápidamente se divisa la mano del imperio de Roma, gobernando la tierra del Señor. Dice la palabra que eras allá en el imperio, en Roma, era el César, Tiberio César, pero también tenía un representante en la tierra de Israel, que era Poncio Pilato. Y oiga bien la descripción que le voy a hacer acerca de Poncio Pilato: un hombre cruel y un hombre avaro, sin límites. Este era un hombre sumamente avaro y sumamente cruel. Pero luego también, hermano, nos menciona Lucas que habían tetrarcas que, aunque tenían cierto porcentaje de autoridad, no eran realmente los que ejecutaban, hermanos, la autoridad y las leyes dentro del territorio de Israel. Era más bien el gobernador de Roma, Poncio Pilato, quien tenía la máxima autoridad y control. Sin embargo, me llama poderosamente la atención algo que nosotros debemos de hacer un análisis en este momento acerca de cómo, si no se tiene el debido cuidado, y sobre todo si la dirección del Espíritu Santo no está en la iglesia, hermanos, como no lo estuvo a partir del año 200 después de Cristo, no estuvo la dirección del Espíritu Santo sobre la iglesia, y por eso se cometieron tantos errores. Hermano, el pueblo se puede confundir. Los proyectos de Dios pueden ser tergiversados. Hermano, ¿alguna vez dijo Dios que los gobernantes de Israel serían los idumeos? Los tetrarcas eran descendientes de idumeos. ¿Y los idumeos de dónde vienen? De Esaú. ¿Y que no fue Jacob el que recibió la bendición de la primogenitura? ¿Acaso no de los lomos de Jacob salieron las 12 tribus de Israel? ¿Acaso no dentro de las 12 tribus de Israel una fue escogida como la familia de los reyes? Y me refiero a la tribu de Judá. ¿No era David de la tribu de Judá? ¿No era la descendencia de David la que debía de ocupar, hermanos, el trono de Israel? ¿Por qué hay idumeos? He ahí la insensatez de los seres humanos.
He ahí manifiesto cuando los seres humanos hacen a un lado los proyectos divinos y se quieren sobreponer sobre las ordenanzas, los mandamientos, los programas y los proyectos de Dios. ¿Sabe usted por qué esta congregación se llama Iglesia del Camino? En primer lugar, le quiero decir algo. Siéntase contento de pertenecer a una iglesia como la Iglesia del Camino. Hermanos, cuando la iglesia surge, cuando la iglesia se levanta en el primer siglo, la iglesia era gobernada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me oyó? No por los hombres eran instrumentos humanos nada más, del control que el Espíritu Santo de Dios tenía a partir del día de Pentecostés sobre la iglesia. No eran ellos los que decidían, era el Espíritu Santo de Dios el que decidía. Y a aquella iglesia naciente no le llamaban católicos ni le llamaban evangélicos, hermano. Y nadie tiene que sentirse ofendido por esto. Le llamaban los seguidores del camino. Ahí van los del camino, decían cuando debían pasar a los que ni siquiera cristianos le llamaron, porque le llamaron cristianos hasta después en Antioquía, hermano. Le llamaban los seguidores del camino. Y cuando el Señor, hermanos, llama a este servidor de ustedes para que se comiencen a dar los primeros pasos de levantar esta obra, una de las reseñas que Dios nos dio es: la iglesia se llamará Iglesia del Camino, porque quiero que vuelvan a sus raíces. ¿Oíste, hermano, hermana? Porque quiero que vuelvan a los conceptos originales, al programa original que fue diseñado por Jesús y expresado allá, hermanos, en Cesarea de Filipos, al norte del territorio de Israel, cuando Jesús dijo estas palabras: edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, dijo mi iglesia, en el concepto de un solo cuerpo, en el concepto, hermanos, de una sola entidad, que luego, por supuesto, para razones administrativas, para razones, hermanos, de proyecto, habría que organizarse en forma local, pero es una sola iglesia. La iglesia de Cristo que está en Rusia es la misma iglesia nuestra. Es la iglesia de los Estados Unidos, es la iglesia de China, es la iglesia de África, es la iglesia del Caribe, es la iglesia del Señor. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Amén. Hermanos y hermanas, vamos de regreso para allá. El trabajo pastoral que su servidor ha presentado, hermanos, como 5 puntos importantes en nuestra labor pastoral, hermanos, necesita ser observada y puesta en práctica. Esta predicación de esta hora tiene que ver con el segundo de los pilares, hermanos, de nuestro trabajo pastoral y el desarrollo que esperamos de la congregación. Fortalecimiento espiritual, conciencia de quiénes somos, conciencia de a qué hemos sido llamados. No hemos sido llamados a ser platos de segunda mesa, hemos sido llamados a ser los hijos y las hijas del Señor, reyes y sacerdotes para Dios el Padre, pero los exponentes de la palabra. Y no vamos a confundirnos ya más, como aquel pueblo de Israel, hermanos, se confunde y sus gobernantes eran idumeos, cuando la línea que Dios había escogido era la línea no de Saúl, sino la línea de Jacob. Estamos volviendo a grandes verdades. Estamos regresando, hermanos, a verdades impresionantes. Algunas de esas verdades son tan poderosas y tan fuertes y tan enormes, hermanos, que nuestra mente se queda un poco, hermanos, ¿verdad?, anonadada. ¿Yo, cabeza? ¿Que Dios me abrirá su buen tesoro? Hermanos, ha habido veces que yo le he dicho al Señor: tírame una tuerquita de tu trono. Con una tuerquita, hermano, vivo yo y vive toda mi descendencia. ¿Estás oyendo? Allá hay tanto, oílo bien, hermano, hermano. Allá hay tanto, hay tanta abundancia, que si Dios me tira una tuerquita, tengo para vivir yo y toda mi descendencia. ¿Sabe por qué? Porque el oro de allá es verdadero. El que nos venden por ahí no es tan verdadero, que se diga, mi querido hermano. Una tuerquita que me mande y tengo para vivir con toda mi familia y toda mi descendencia. A veces se nos vuelve un poquito complicado, por lo mismo que le pasó a Israel. Porque en los 20 siglos de cristianismo, las grandes verdades de Dios se han tergiversado. Hermanos, hace 5 siglos atrás, el mundo estaba rodeado de algo que la historia universal de la raza humana cataloga como el oscurantismo.
La gente viviendo en tinieblas. La gente que decía conocer a Dios, de verdad no lo conocían. No conocían su palabra, no conocían su voluntad, no conocían lo que Dios quería para ellos. Porque, hermanos, el mundo de aquel momento los había rodeado de extrema, hermanos, oscuridad. Pero el Espíritu Santo de Dios se ha levantado. Oye, iglesia, y sonríe, porque el Espíritu de Dios se ha levantado y ya no quiere más oscuridad para su pueblo. Ya no quiere que usted y yo vivamos en oscuridad. Y el Espíritu Santo de Dios, con una luz poderosa, está iluminando a su pueblo para que entremos a las verdaderas dimensiones de lo que Dios anhela para su querido y amado pueblo. Este Juan el Bautista, nació como un poderoso milagro de nuestro eterno Dios. Sus padres fueron el sacerdote Zacarías, un hombre que ministraba en el templo de Jerusalén. Su madre fue una mujer llamada Elizabeth. Y dice la palabra que siendo ellos ya avanzados de edad y teniendo Elizabeth un vientre estéril, no había hijos en aquel matrimonio. Pero el Dios de Israel, el Dios que está aquí, el Dios que es siempre Dios, lo fue ayer, lo es hoy y lo será para siempre, hizo un acto poderoso. Y aquel vientre estéril concibió en edad avanzada. Y un día nació aquel que Isaías en el capítulo 40 de su libro le llamó voz que clama en el desierto. Prepara los caminos del Señor. Este hombre, cuando cumplió 30 años, salió a la palestra pública del pueblo de Israel. Buscó el río Jordán y comenzó a predicar un mensaje de arrepentimiento, llamando a Israel a que se arrepintiese. Les decía: metanoia, metanoia. ¿Y qué significa metanoia? Cambien su estilo de vida, arrepiéntanse, porque a las puertas mismas de sus casas está por llegar el príncipe Mesías, el prometido por Dios a las naciones. Aleluya. Para ti Jesús no es una promesa, para ti Jesús tiene que ser una realidad. Jesús no está a la puerta, Jesús vive en tu corazón, mi querido hermano y hermana. Jesús no está a la puerta, no está por llegar, al menos que no hayas recibido a Cristo como Señor y personal Salvador. Aquel hombre desafió no solamente al pueblo de Israel a volverse a Dios, desafió también a las autoridades de aquel momento a que hiciesen lo correcto, que dejasen los caminos que son contrarios a la voluntad perfecta y santa del Señor. Eso le costó la vida, pero eran hombres que no se doblegaban ante nada. Eran hombres hechos de buena madera por Dios. Y esos hombres preferían caer muertos antes que volverse de los mandamientos sagrados del Señor. ¿Cuántos en este lugar han venido esta mañana con la disposición de hacer la voluntad de Dios, de obedecer los mandamientos del Señor? Eso te abrirá las puertas de la bendición. Eso te abrirá los cielos, hermano y hermana. Lo que tú tanto has anhelado, que Dios te abra sus cielos, lo tienes prácticamente en tus manos. ¿Por qué? Porque Dios quiere derramar su buen tesoro sobre ti. El Señor quiere abrir el cielo, pero está condicionada la promesa: si obedecen mis mandamientos, si no se apartan ni a diestra ni a siniestra de la palabra que yo te doy hoy. Y este hombre comenzó a hablar acerca de la obra del Mesías, que estaba a punto de comenzar su ministerio. También Jesús estaba a punto de salir, hermanos, a predicar por los campos, a predicar por los valles, por las ciudades, por las aldeas, por la misma Jerusalén. Y este hombre de Dios, Juan el Bautista, no Juan el que escribió el Evangelio, sino Juan el Bautista, ¿sabes qué dijo Jesús de él? ¿Sabes tú qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Hermanos, ahora a los hombres nos gusta autoalabarnos. Mírenme qué santo soy. A este no se autoalababa, mi querido hermano. A este Jesús lo alababa, hermano. Y esa palabra sí vale la pena. Cuando Dios te alaba, cuando el Señor te honra, cuando el Señor te levanta, eso sí vale la pena. Y Jesús decía de Juan: no hay hombre
nacido de mujer, más grande que Juan. No hay hombre nacido de mujer más grande que Juan. Y se refería a Juan el Bautista. ¿Cuántos se sienten en este momento con deseo de que Dios los honre de esa manera? Amén. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos a doblegarse? ¿Están dispuestos a rendirse? ¿Qué significa rendirse? Ay, pues es caer cansado. No significa eso. Estoy rendido, dicen algunos, se tienen a la cama, ¿verdad? Yo me acuerdo de las películas de vaquero. ¿Cuántos han visto películas de vaquero? Cuando algunos maleantes asaltaban a los buenos, salían con sus armas en mano y le apuntaban a sus víctimas, manos arriba. Ni modo, ¿verdad? Eso es estar rendido. ¿Cuántos se ponen manos arriba delante de Dios en esta mañana? Amén. ¿Cuántos se rinden delante del Señor? Hermanos, dentro del reino de Cristo, rendirse es ganar. Tal vez para aquellos hombres que eran asaltados, mujeres que eran asaltados, y todavía lo siguen siendo, no sea una buena noticia, pero rendirse ante Dios es pasar a vida victoriosa. Por eso Jesús dice, el que gana su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa mía, dijo Jesús, la ganará. Yo te invito en esta hora, pueblo de Dios, que te rindas. Yo también, todos, yo también. Quizás yo el primero tengo que rendirme delante del Señor y decirle al Señor, tú eres el alfarero, yo soy el barro, que en esta mañana decide ponerse en tus divinas manos. Haz lo que quieras conmigo. Amén. ¿Cuántos se atreven, hermano? Amén. Vas a ganar. Cuando se asume una actitud como la que estoy narrando, es gana. No aquello, sino ganar. ¿Está escuchando? Es ganar en el reino de Dios. Siempre vas a estar ganando en el reino de Dios si te rindes delante del Señor Jesucristo. Si obedeces su voluntad, si déjate, hermano, de prevalecer tú en contra uno de los mandamientos divinos, vas a ganar, vas a tener victorias, sonoras victorias. Dios te va a honrar. Y va a decir, como dijo un día el Señor, dijo de Job, no has considerado. Mira, yo creo que el Señor tenía una sonrisota de oreja a oreja cuando le dice al diablo que estaba todo malhumorado, estaba todo amargado, como siempre, malvado y toda la cosa. Le dice Dios, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la faz de la tierra. Esa frase está siendo preparada para usted. Y para usted, hermanita, también, para todos. ¿Verdad? El Señor quiere sentirse, valga la palabra, orgulloso de todos y cada uno de nosotros. Amén. Hay que arrepentirse, anhelar una vida nueva, entrar en los tiempos nuevos que Dios ha preparado para esta congregación. No me puede decir que no cuando usted está oyendo los testimonios. No se vaya a poner tan negativo, hermano y hermana, cuando estoy oyendo claramente cómo Dios está obrando ya en la vida de aquellos que se están sujetando a ese control y dominio y dirección de nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra, hermanos, que Juan decía estas palabras: todo valle se rellenará. Y yo creo que Juan está hablando del ministerio de Jesús de Nazaret. Óyelo bien, hermano, hermana. Cuando este hombre de Dios, posiblemente con una voz poderosa, hermano, no habían micrófonos en aquel momento, este hombre decía: vengo a prepararle los caminos al Señor, porque tras de mí viene aquel de quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies, pero él viene para rellenar todo valle. Los valles son terrenos bajos, punto contrario a lo que es una montaña. Hermanos, el valle es algo que está bajo. Dice el escritor sagrado David en el Salmo 23, dice: andaba en valle de sombra de muerte,
Consideraba que su vida estaba baja, hermanos, incluso a punto de perderla el salmista. Y llama a esa situación baja de su vida, a esa problemática que estaba viviendo en aquel instante, le llama valle de sombra de muerte. ¿Habrá alguien en esta hora a quien Dios le está hablando? Tal vez aquí, o allá atrás, o aquí, mis queridos hermanos, o allá, acá, allá arriba, que está en un valle, está abajo. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Honestamente, yo había preparado desde hace algunos días atrás otro mensaje, pero el Señor aquel me lo dijo: este va a esperar un poco. Ahora quiero que le hables a mi pueblo y le digas que el Cristo de ayer es el mismo hoy, y que si antes vine a rellenar valles, ahora sigo con la misma intención de que aquel que está abajo lo quiero levantar. Aquel que está pasando por valle de sombra de muerte, aquel que está pasando por valle de problemas económicos, por valle, hermanos, de enfermedades, por valle de problemas familiares, yo estoy aquí para levantarlo. Para levantarlo. Para levantarlo. Juan dice: aquel que viene tras de mí, de quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies, ese viene para levantarlos de los valles. Amén. Ah, mujercita aquella, la samaritana, la mujer que iba a buscar agua al pozo de Jacob en Samaria a las 12 del mediodía, cuando las mujeres habitantes de Samaria no llegaban con sus cántaros a sacar agua a esa hora. ¿Por qué? Su vida era un valle profundo. Pero Jesús llegó y se sienta a las orillas, o en la orilla de aquel pozo llamado Pozo de Jacob, a esperar que llegara esta mujercita, hermanos, que está viviendo en un valle, está viviendo abajo. Y cuando llega el dulce Nazareno, aquel que a veces lo cambiamos por un partido de fútbol, aquel que a veces lo cambiamos por un par de pupusas, mi querido hermano y hermana, estaba ahí cansado, dice la palabra, pero sentado en el pozo de Jacob, esperando a aquella mujer que necesitaba ser levantada, que ya no viniese a buscar agua cuando las demás mujeres no venían, para que no la señalaran, para que no murmuraran en baja voz acerca de su calidad de vida. Y le dice Jesús, el dulce Nazareno, le dice a esta mujer: mujer, ¿me puedes dar de beber? Que la mujer se sorprende. No, eso no es usual. Con toda seguridad ella ve quién es el que le está hablando y dice: es judío y yo soy samaritana. Los samaritanos somos despreciados por los judíos, mucho menos que un hombre judío me esté hablando a mí, que soy mujer samaritana. Porque los judíos eran muy machistas, mi querido hermano. La mujer está sorprendida y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Y comienza aquel bello diálogo de un Cristo que está aquí en esta mañana, que viene para levantar a esa mujer. Viene para levantar a esa mujer. Viene a vestirla de honra, porque su vida es de deshonra. Amén. Y llega un momento en que le dice Jesús a la mujer: yo soy el Mesías. Hermano, hermana, no cambiemos ese evangelio de amor. ¿Me están escuchando? No cambiemos ese evangelio de amor. Yo me pregunto qué hubieran dicho algunos predicadores de este tiempo a esa mujer, hermano, con las groserías que solemos usar en ahora. No, Jesús, porque Él no ha venido a perder al mundo, Él vino a salvar lo que se había perdido. No cambies el evangelio de amor de Cristo por un evangelio de odio. No lo hagas. Te vas a tener que confrontar con aquel, hermanos, que es el inventor, el originador y fundador del cristianismo. Su nombre, Jesús de Nazaret. Como un día Jesús enfrenta a Saulo de Tarso.
Ten cuidado. El evangelio es un evangelio de amor. ¿Me estás escuchando? En la época de la Edad Media se cambió, y en los siglos posteriores el evangelio de amor se cambió, hermanos, por un evangelio de odio. Y si usted ha estudiado la historia universal, usted sabe de qué estoy hablando. Creo que sabe de qué estoy hablando. El evangelio sigue siendo un evangelio de amor. Las almas siguen siendo necesitadas. Los hombres y las mujeres siguen siendo pecadores. Pero Cristo vino para levantar de los valles a esas almas y a esa mujer. Jesucristo ese día le dio salvación y le dio vida eterna. No sin antes descubrirle la realidad de su vida. No sin antes hacerle ver el valle en el cual caminaba. Y le dice: mujer, mujer, has buscado la felicidad precisamente donde era imposible que la encontraras. 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora tampoco es tu propio marido. No sin antes. Esa es la belleza del evangelio. La belleza del evangelio no es que ignora que somos. La belleza del evangelio es que reconoce lo que somos, pero Dios nos perdona y nos levanta, nos saca de ese valle. Aleluya. Estoy emocionado con lo que Dios nos ha dado, porque Dios va a levantar de los valles de nuestros problemas. Amén. Y te va a honrar Dios. Aquella mujer volvió a Samaria. Hermano, ya no era la mujer que se escondía, no era la mujer que hablaba. ¿Quieren escuchar lo que ha sucedido en mi vida? Allí en el pozo de Jacob encontré un hombre. Él es el Mesías. Él sabía toda mi vida, me conocía hasta el último recóndito de mi vida. Él lo sabía, pero me ha dado salvación, me ha dado vida eterna, me ha sacado del pozo de mi desesperación y me ha puesto como cabeza, ya nunca más de cola. Se convirtió en la primera evangelista de la ciudad de Samaria. La samaritana, la despreciada, la que no quería que la vieran las mujeres del entorno, porque usted ya sabe, hermanos, del mal que padecían, no las de aquí sino las de Samaria. Míreme, chambrosas eran las de Samaria. Los hombres como están riendo. Hermanos y hermanas, Dios te va a sacar. Dios te manda a decir, y te manda a decir eso con toda claridad, que Él hoy es el mismo de ayer. Y cuando yo estaba, hermanos, inmerso estudiando esta porción escritural, plasmándola aquí en mis escritos, porque yo todavía soy de los predicadores que cuando el Señor está dando el mensaje, yo lo estoy escribiendo aquí están los manuscritos, hermanos, que he sacado de este mensaje. Hermano, yo sentí una alegría, sentí un gozo. Déjeme decirle, no soporté venir a predicar hasta las 9 y vine a predicar el de las 7 para compartirles este mismo mensaje, porque Dios te está levantando. Dios te está levantando, pero tienes que decidirte a dejar ese valle. Tienes que decidirte a abandonar ese valle de tus propias decisiones que no te han producido buenos resultados. Esas decisiones sin consultas con Dios que te han dado frutos amargos. Hay que dejar ese valle, porque Dios tiene un proyecto nuevo para tu vida. Él tiene un proyecto que se llama tiempos nuevos, llenos de la bendición del Señor. ¿Está listo? ¿Está preparada, hermanita? Amén. Y dice luego Juan que no solamente todo valle será rellenado, sino dice Juan, y se bajará todo monte y todo collado. No es que el Señor iba a venir con una retroexcavadora, mi querido hermano, a rellenar valles y a botar montes. No, está hablando de vida. Está hablando de tu vida. Está hablando de tu vida, está hablando de la milla que el Señor nos va a levantar. Pero también dice la palabra que Él vino en su ministerio público para bajar montañas. Y yo creo que la primera montaña, una de las más importantes que nos será contraria, es la montaña de Satanás, de sus fuerzas infernales y de su acción malvada de robar,
matar y destruir. Cuando Jesús comienza su ministerio público, Jesús fue tentado 3 veces, dice el Evangelio, por Satanás, directamente por Satanás. No mandó a un príncipe de las tinieblas, no mandó a un demonio importante. Satanás mismo en persona se le presentó a Jesús. Quería comandar directamente la caída de Jesús y lo tentó 3 veces. Pero una de las tentaciones tiene que ver con el tema que estamos, hermanos, tocando. Dice la palabra que Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto. Los que han estado allá en la tierra de Israel, la tierra santa, hermanos, recordarán la montaña que está frente a la ciudad de Jericó, donde hay unos monasterios a la mitad del monte. Ahora hay un teleférico que se puede subir ese monte mediante esa innovación moderna del teleférico. Se cree que ese es el monte de la tentación. Y Satanás le dijo algo a Jesús. Oigan esto, le dijo: mire cómo estaba ese monte. No el monte literal, sino el monte de la influencia, el gobierno y el control que Satanás tenía sobre esta tierra. Y le dice Satanás a Jesús: todos esos reinos que estás viendo de la tierra y su gloria te la daré si te postras delante de mí y me adoras. El momento era muy solemne, pero yo creo que dentro de su corazón Jesús se rió de lo que Satanás estaba diciendo. Es como que le dijera: son míos, te los puedo dar. Mira hasta dónde he llegado, mira hasta dónde extiendo mis dominios sobre los reinos de la tierra y su gloria. Te los puedo entregar, pero te postras delante de mí y me adoras. Y yo creo que Jesús se estaba carcajeando de Satanás, porque eso venía para abajo. ¿Estás oyendo? Esa expresión satánica, oye bien, esa expresión satánica venía para abajo. Eso estaba a punto de derrumbarse. Solamente 3 años después, la Biblia nos describe lo que sucedió 3 años después de esa tentación. Ven conmigo a Colosenses. Ven conmigo a Colosenses. En la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15. Quiero que veas esto. Por eso es que digo que Jesús se estaba burlando del diablo cuando oyó hablar al diablo que los reinos de la tierra eran suyos. Mira bien lo que pasó 3 años después. En Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra: y despojando. ¿Qué significa despojar? ¿Qué tal si yo me bajo aquí, le quito la cartera y le saco todo lo que tiene ahí? Eso es despojar. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El monte había caído. Jesús, el que vía allanar las montañas, había derribado uno de los montes más terribles que se levantaban sobre la raza humana. El monte del dominio de Satanás sobre aquellos seres humanos, hermanos, alrededor de todo el planeta. Un día Jesús buscó a 70 de los suyos y les dijo: los enviaré de 2 en 2. Vayan a predicar el evangelio, sanen a los enfermos, entren a las casas y digan: la paz sea con vosotros. El Señor le da todas las instrucciones, y cuando estos 70 hombres de Dios regresan, los mandó en parejas, es decir, 35 parejas. Cuando estos hombres regresan, vienen con su rostro, hermanos, pletórico de alegría, y le dicen a Jesús de Nazaret: Jesús, hasta los demonios se nos sujetaban. Y Jesucristo dice, hermano, que lleno del Espíritu, hermano, en un acto, hermano, de expresión sincera pero de alto nivel, Jesús dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Ya no está en pie ese monte. ¿Me están oyendo? Ese monte en la cruz del Calvario, hermanos, fue derribado. Pero ¿por qué dice la palabra del Señor en Colosenses 2:15 que los exhibió públicamente?
¿Qué has entendido de eso? ¿Por qué Cristo exhibió públicamente a los demonios? Jesucristo, a través de la pluma de Pablo, que es el escritor de Colosenses, está recordando una escena de aquellos tiempos, cuando los reyes de la tierra salían a la guerra, cuando iban con sus ejércitos a conquistar, a luchar contra otros ejércitos. Y este ejército vencía a aquel otro ejército. Este ejército vencedor tomaba a los comandantes, a los reyes de aquel ejército, los amarraban, los ataban y los traían, hermanos, sobre todo a la ciudad de Roma, que era una ciudad guerrera de aquel momento. Los traían a Roma. La ciudadanía, la ciudad de Roma, preparaba la entrada de sus victoriosos comandantes que volvían de la guerra, y entraban aquellos generales del ejército de las legiones de Roma, entraban victoriosos, hermanos, erguidos, llenos de satisfacción. Los comandantes, los lugartenientes venían detrás de los generales, hermano, y al final entraba una fila, atadas de los cuellos, atados de las manos. Eran los reyes que habían caído vencidos por las legiones romanas, y había un desfile de los derrotados, y la gente ahí en Roma aplaudía, victoriaba a sus capitanes, victoriaba a sus generales, abuchaba y le tiraban cosas, hermano, a los derrotados. Iban humillados, y dice la palabra que Jesucristo humilló públicamente. Oí bien, hermano y hermana, tú que me has venido a decir que Satanás cómo te tiene, oí la verdad. Oí la verdad. No podemos cambiar a David por idumeos. No podemos cambiar la verdad de Dios por mentiras. No podemos estar creyendo en falacias, hermano, ni en cuentecitos de camino real y despreciar las verdades de Dios. La palabra dice que Cristo a los demonios los ató y los exhibió públicamente. Y yo creo que esto se dio en el cielo. Y creo que esto se dio en el lapso de los 3 días entre el sepulcro y la resurrección de Cristo. Yo creo que fueron exhibidos y los ángeles aplaudían. Y Satanás y sus demonios pasaban ahí todos achorcholados, humillados, avergonzados, con la cabeza aplastada. Y vos decís que Satanás te domina. Estamos en un tiempo de restauración y estamos en un tiempo de restitución, restaurando las grandes verdades de Dios, mi querido hermano, porque Dios quiere restituirnos lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, el ejército del infierno, mi querido hermano y hermana. Tú tienes poder y autoridad. Ese monte del poder de las tinieblas cayó 2000 años atrás, y el Señor dijo estas palabras. Oigan, por favor, he aquí, les doy poder y autoridad para que hollen. Hollar significa pisotear. Para que hollen serpientes y escorpiones, y que nada les haga daño. Ese monte ya cayó. Ese monte cayó a partir de la cruz del Calvario. Pero hay otros montes que están cayendo también. Cayeron y están cayendo y seguirán cayendo. Jesucristo dijo estas palabras: en este mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y nos dio poder sobre los problemas. Usted y yo no podemos vivir bajo la hegemonía de las circunstancias adversas. No pueden ser los problemas los que estén marcando nuestro diario vivir. El gran campeón dice: yo he vencido al mundo, tengan confianza en mí. Y nos dio poder. Nos dio poder y nos dio autoridad. Y dijo Jesús estas palabras: emociónate, pueblo de Dios. Tú no fuiste llamado a ser parte de la iglesia para ser un plato de segunda mesa. Tú has sido llamado para estar arriba solamente y no abajo. Eso es lo que dice esa promesa: para estar arriba y no abajo. Y Jesús, hermano, dice: he aquí, te doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y no te podrá hacer daño. Pero
en otra porción dice: lo que le digas a ese monte. Óyelo bien, hermano, hermano. Mira cómo los montes van a caer. Dile a ese monte: quítate de allí, arráncate de donde estás y arrójate a la profundidad del mar. Y el monte se arrancará y se lanzará a la profundidad del mar. Ese poder lo tienes tú. Ese poder lo tiene usted, mi querida hermana. Ese poder lo tenemos los hijos y las hijas de Dios. Los montes están cayendo porque Él vino a allanar las montañas. Los problemas van a caer aparatosamente bajo la planta de nuestros pies en este presente 2019, porque aquí se está levantando un pueblo que oye la palabra, pero la pone por obra. No solamente la oye, sino que la vive. No es que yo no tenía para pagar la tarjeta de crédito, como les comenté previo al mensaje. No, pero es que ahora, hermano, me sobran ganas de estar diciendo: la bendición de Abraham está conmigo. Y lo digo en cualquier momento, y le estoy diciendo ahora. Igual usted comience a confesar con su boca que la bendición de Abraham está con usted y que usted es un heredero de la bendición de Abraham. Ya verá cómo vienen los montes para abajo, derretidos como de mantequilla. Ahora ya sabe por la que estoy pasando. No sabe lo que me está sucediendo, hablando de los problemas, pero vas a cambiar tu lenguaje, porque el Cristo glorioso que 2000 años viene a este mundo atrás y ahora vive en tu corazón, está botando todo monte, porque tú vas a estar usando el poder y la autoridad que provienen de ese Cristo glorioso, de su victoria en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Le puede decir a la lengua: lengua, quítate de ahí y échate en el mar. Y va a sentir usted como desde las amígdalas se le va a arrancar la lengua y va a ir a caer allá y se lo van a comer los pulpos. Todo monte está cayendo. Amén. Pero no solamente el monte de Satanás, el monte de los problemas, hay otro monte que va a caer. Déjenme ser un poco serio en este momento, pero quiero ser un niño. No quiero que piense que pretendo dañar. No, lo voy a decir porque es importante. Va a caer el monte del orgullo. Óiganlo bien. Va a caer el monte del orgullo. Va a caer el monte de la soberbia. El que vino a allanar las montañas va a botar el orgullo. Va a botar esa soberbia que muchas veces nos ha llevado aún a desafiar al mismo Dios y sus mandamientos. Jesucristo contó una parábola, la de aquel hombre, hermano fariseo, perteneciente al grupo religioso más importante tal vez, o de los más importantes en los tiempos de Jesús, el de los fariseos. Y un día entró al templo, pero allá también venía otro detrás de él. Hermano, era un publicano, un hombre despreciado por la sociedad judía, recaudador de impuestos para el imperio de Roma, por eso desechado. Y dice claramente Jesús en su parábola esto: que el publicano se fue a un rincón del templo y se postró de hinojos. Y estando en aquella posición comenzó a golpearse el pecho y a decir: Señor, sé propicio a mí, soy hombre pecador. Perdóname, soy pecador. El fariseo se vino y se puso de pie aquí, frente a todo mundo, y decía: Dios, yo soy bueno. Yo no soy como aquel que está allá. Yo soy bueno y diezmo. Y comenzó a justificarse a sí mismo. Y Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién salió justificado? Salió justificado aquel que se postró humillado delante de la presencia de Dios.
Jesucristo también dijo estas palabras, hermano, y lo dijo en el marco de un momento en el cual los discípulos estaban asumiendo actitudes muy incorrectas. Jesucristo quiso entrar a una aldea de samaritanos. Mandó una comitiva de sus discípulos a preparar su entrada. Pero los discípulos fueron rechazados por aquellos aldeanos, por aquellos samaritanos, habitantes de aquella aldea. No les quisieron recibir porque llevaban la apariencia que caminaban hacia Jerusalén, dice la palabra. Juan se enojó. Oigan esto. Juan se enojó. Y los de la comitiva se enojaron y vinieron a Jesús y le dijeron a Jesús: no nos quieren recibir. No quieres que oremos y pidamos que fuego caiga del cielo y los consuma. Jesucristo dijo estas palabras en aquel momento: el Hijo del Hombre no ha venido para que las almas se pierdan. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Hermanos y hermanas, un corazón humilde se vuelve importante y necesario para obtener esa promesa hecha realidad en nuestras vidas, porque hay un edicto sagrado, hay una palabra sagrada: el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Estamos en un tiempo de protagonismos. ¿Oye lo que dije? Estamos en un tiempo de protagonismos, donde nos gusta que un Dios nos tome fotos y nos exhiba. Y si Dios no lo hace, lo hacemos nosotros. De exaltación, de protagonismo. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Y este es un llamado para toda la iglesia del camino. Pastores, líderes y congregación. Tenemos que ser humildes. Porque el Señor dice en su palabra que el monte del orgullo lo va a derribar. Y el humilde será exaltado. Pero el que se exalta será humillado. Dios no quiere nada que ver con el soberbio. Dios no quiere tener nada que ver con el que, hermano, se gloría a sí mismo. La palabra claramente dice: Jehová resiste al soberbio. Y se lo he dicho miles de veces lo que significa la palabra resistir. Dios dice: quítate. Eso significa resistir al soberbio. Dios le dice al soberbio: quítate, tú y yo no tenemos nada que hablar. No te conozco. Él es el que viene a allanar las montañas. Derribó a Satanás con todo su orgullo. Derribó a Satanás con todo el control que ejercía sobre la raza humana. Y ahora los hijos y las hijas de Dios podemos poner la planta de nuestro pie sobre su cabeza. Hermano, los montes de los problemas están cayendo, porque por la fe en Cristo podemos ordenarle a los montes que caigan y se lancen al mar. Se caerán, se arrancarán y se lanzarán al mar. Pero tengamos cuidado con aquellos montes que están en nosotros. Tengamos cuidado, no pasan inadvertidos delante de los santos ojos del Señor. Pero no termino ahí la palabra. Y dice Juan: los caminos torcidos serán enderezados. ¿Cuántos caminos torcidos ha enderezado Dios en su vida? Bastante, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. ¿Se acuerda cuando llenaba las cajas? Ya Dios le enderezó ese caminito. Y ahora usted sale a tomar sopa de pollo. Antes, mire, a llenar la caja. Dios enderezando camino. Pero oiga esto, por favor, hermano, hermana: el que comenzó en vosotros la buena obra, la quiere seguir perfeccionando hasta el gran día de Jesús. Y no se la lleve de santulón, hermano y hermana. Todos necesitamos mejorar. Todos necesitamos mejorar. Todos. ¿Verdad? Porque a veces, hermano, volvemos a ver, cuando se habla un mensaje como este, volvemos a ver al hermano: ¿a qué le están hablando? No, es con vos, hombre. Es con vos. Es con usted, hermana. Para no decirle vos al hermano: es con usted, hermana. Es con nosotros, es conmigo. Amén. Porque los caminos
van a ser, esos caminos torcidos, ¿verdad? Esas lenguas ahí de lado van a ser enderezadas. ¿Está escuchando, hermano, hermana? Pero no solamente eso, los caminos ásperos serán allanados. Voy a hacer una preguntita, me voy a exponer, pero yo la hago. ¿Cuántos tienen mal carácter aquí, hermano? Levanten la mano. Dios los va a cambiar. Dios los va a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque a los ásperos, esta palabra está muy buena, ¿verdad, hermano? Porque a los ásperos también van a ver la obra del Señor. Usted es un juguete al lado de Saulo de Tarso. Aquel era bravo, ese era indio, mi querido hermano, es Saulo de Tarso. Y mira al final de sus días cómo habla, ¿verdad? Hijitos míos. Claro que el asperón ese lo volvió suavecito el Señor. Así va a ser contigo también, porque ese carácter, ese temperamento que tenés deja mucho que desear, mi querido hermano y hermana. Amén. Te saludan, Dios te bendiga, y tú vuelves a ver para otro lado. Con eso Dios tiene trabajo y lo quiere hacer. ¿Están escuchando, hermano? Lo quiere hacer, porque tu gentileza tiene que ser conocida de todos los hombres, dice la palabra del Señor. 4 puntos importantes en el ministerio de Cristo. Al que está bajo lo levantará. Amén. Aquellas montañas que nos eran contrarias, muchas de ellas, algunas las tenemos en el corazón, Dios las quiere allanar. Hermanos, también los caminos torcidos, el Señor los va a ir enderezando. Y los ásperos serán allanados también, se volverán suaves. Amén. Pero preparémonos, porque este año es un año de grandes bendiciones. Tomemos decisiones. Tomemos decisiones. Tomemos decisiones. ¿Cuántos se atreven a tomar decisiones? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.